Soy Tamara Moore, trabajando por Both Ends, que es una organización de justicia ambiental con sede en Holanda. Por más de 2 décadas estamos trabajando con la red de organizaciones en América del Sur, que ahora se junta en el programa Humedales Sin Frontera. Both Ends es una organización que siempre estaba enfocado en fortalecer a la sociedad civil y es muy importante que la gente pueda organizarse, que la gente tiene su propia estrategia, sus propias acciones. En este programa Humedales juntamos 17 organizaciones en 4 países que muy en conjunto están desarrollando estrategias, acciones, aprendiendo uno del otro, que es mucho más fuerte que tener una organización fuerte que hace todo el trabajo. Una cosa que nos parece sumamente importante es que buscamos la forma de realmente llegar a la gente local, la sociedad civil real que vive diariamente en las situaciones difíciles por el tema del cambio climático, extractivismo, y tiene que luchar, no tiene otra opción. Y muchos de los fondos no llegan a la gente local. Es mucho más fácil para un donante dar dinero a una organización grande que sabe cómo manejarlo, que tiene su auditoría. Y nunca miramos a los pueblos originarios, a los pueblos tradicionales, que al final es la gente que tiene más conocimiento y más capacidad de saber qué se necesita hacer. Pero hay muchas formas de hacer llegar el apoyo, que no solo son los recursos financieros, a las poblaciones locales. Nosotros como Both Ends podemos captar, por ejemplo, muchos fondos y repartirlo a organizaciones más pequeñas que también trabajan, y repartirlo a las organizaciones más locales. Y hemos visto en ese programa Humedales que eso sí funciona y que las organizaciones también crecen en eso. Los cambios toman tiempo. Cuando se quiere cambiar una ley o se quiere hacer algo que se necesita tener la base. Entonces lo que hace en el programa es trabajar con las comunidades, con los pueblos tradicionales. Juntos entendemos los problemas, las soluciones que se necesitan, cuáles son los desafíos, y después se trabaja una propuesta de ley o algo. No se trata de tener papel escrito, porque si no hay gente que van a monitorearlo, que van a implementarlo, si no hay presupuesto, no vale nada. Toma tiempo porque de repente hay una pandemia de 2 años, hay un gobierno y no puedes conseguir nada. No es que se puede lograr resultados en 1 año o 2 años. Son procesos de muchos años para realmente lograr cambios.